La tragedia de Emilia Navarro, Durango, 1884. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Emilia Navarro, Durango, 1884. Capítulo 1. El vaso que anunció la muerte. En la ciudad de Durango, capital del estado del mismo nombre, ubicada a 1880 metros sobre el nivel del mar en región semiárida del norte de México, caracterizada por paisaje dominado por montañas que formaban parte de Sierra Madre Occidental, que era cordillera masiva, que atravesaba estados de Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes, extendiéndose durante aproximadamente 1.200 kilómetros desde 1600, frontera con Estados Unidos hacia sur, sierra que alcanzaba altitudes que excedían 3.000 metros en picos más altos, creando barrera geográfica que separaba altiplano árido del interior de tierras bajas húmedas de costa del Pacífico. Barrera que había dificultado históricamente comunicación entre regiones, creando aislamiento que había permitido que culturas indígenas, particularmente tepehuanes, que habitaban regiones montañosas remotas, preservaran idiomas y costumbres tradicionales durante siglos, a pesar de colonización española que había comenzado durante siglo XVI, cuando exploradores españoles habían penetrado región buscando riquezas minerales, particularmente plata, que había sido descubierta en múltiples ubicaciones, creando centros mineros, que incluían Real de Minas de Guanacebí, que había sido establecido en 1563, cuando vetas ricas habían sido descubiertas, atrayendo oleadas de colonos españoles y de trabajadores indígenas que habían sido forzados a trabajar en minas mediante sistema de repartimiento, que era forma de trabajo forzado, que aunque había sido prohibido oficialmente por Corona Española, en teoría continuaba siendo practicado extensivamente, en realidad particularmente en regiones mineras remotas, donde supervisión gubernamental era mínima, permitiendo que propietarios de minas explotaran trabajadores sin restricción significativa. Sistema que había generado riqueza masiva para propietarios y para Corona Española, que recibía quinto real, que era impuesto de 20% sobre toda plata extraída, pero que había causado sufrimiento extraordinario a trabajadores que habían sido sometidos a condiciones laborales que frecuentemente resultaban en muerte prematura debido a accidentes en minas, particularmente derrumbes que enterraban trabajadores vivos, inhalación de polvos que causaban enfermedades pulmonares crónicas que eventualmente resultaban en incapacidad y muerte, y envenenamiento por mercurio que era usado en proceso de amalgamación para extraer plata de mineral molido, mercurio que era tóxico causando temblores, demencia y eventualmente muerte cuando exposición era prolongada, en región que durante período colonial había sido frontera norte de Nueva España, separando territorios controlados efectivamente por españoles, de territorios que, aunque eran reclamados formalmente por Corona Española, eran controlados en práctica por grupos indígenas nómadas,
particularmente apaches que habitaban desiertos y montañas. Del norte, resistiendo colonización española mediante guerrilla, que aprovechaba conocimiento superior de terreno y movilidad, que permitía atacar asentamientos españoles aislados, robando ganado y capturando cautivos que eran integrados en tribus. Y entonces retirándose rápidamente a territorios remotos antes de que fuerzas españolas pudieran responder. Patrón de conflicto que había persistido durante 3 siglos coloniales y que había continuado durante periodo independiente después de 1821, cuando México había obtenido independencia de España, conflicto que solo había disminuido durante década de 1880, cuando ejército mexicano había conducido campañas sistemáticas contra apaches, forzándolos gradualmente hacia reservaciones en Estados Unidos o integrándolos en sociedad mexicana mediante combinación de fuerza militar y de incentivos económicos que incluían distribución de tierras y de alimentos. En ciudad que había sido fundada oficialmente en 1563 por conquistador español Francisco de Ibarra, que había nombrado ciudad Villa de Durango, en honor a Ciudad de Durango, en provincia vasca de España, de donde familia de Ibarra había originado. Ciudad que había sido establecida estratégicamente en valle fértil atravesado por río Tunal, que proporcionaba agua para irrigación de agricultura, que incluía cultivo de maíz, frijol, trigo y chile que eran consumidos localmente, y que también proporcionaba agua para consumo humano y para operación de molinos, que procesaban granos producidos en haciendas circundantes, valle que estaba rodeado por cerros bajos que proporcionaban protección parcial contra vientos y que contenían depósitos de hierro que habían sido explotados durante período colonial para fabricación de herramientas y de armas que eran necesarias para defensa contra ataques de apaches. Ciudad que para año de 1884, cuando historia trágica de Emilia Navarro, que voy a narrar en detalle meticuloso, ocurrió, había alcanzado población de aproximadamente 25.000 habitantes, distribuidos en área urbana que se extendía durante aproximadamente 8 kilómetros cuadrados alrededor de Plaza Central, donde edificios principales estaban ubicados incluyendo catedral, que había sido construida durante período que se extendía desde 1695, cuando construcción había comenzado, hasta 1750, cuando torres habían sido completadas, creando estructura masiva de cantera rosa que dominaba plaza, palacio de gobierno que alojaba oficinas administrativas de Estado y casas de familias prominentes que habían acumulado fortunas mediante minería, comercio y agricultura, población que incluía aproximadamente 20% que era indígena, perteneciendo principalmente a grupos tepehuanes y tarahumaras que habían sido desplazados desde regiones montañosas durante expansión de haciendas ganaderas, que habían apropiado tierras que grupos indígenas habían usado tradicionalmente para agricultura y para recolección, forzando migración hacia ciudad, donde trabajaban como empleados domésticos, como trabajadores en construcción o como vendedores ambulantes ganando salarios mínimos, y 80% que era mestiza y criolla dominando economía mediante control de negocios comerciales, haciendas y minas. En la tarde extraordinariamente calurosa y seca del sábado 14 de junio de 1884, cuando temperatura había alcanzado 38 grados centígrados, que era temperatura extraordinariamente alta, incluso para Durango durante junio, que normalmente era mes caluroso, pero que típicamente alcanzaba temperaturas de 32 grados. Temperatura excepcional que era causada por ausencia de precipitación durante semanas previas, que normalmente durante junio habría comenzado a proporcionar lluvias ocasionales que enfriaban atmósfera mediante evaporación.
ausencia que era causada por retraso en inicio de temporada de lluvias, que normalmente comenzaba a principios de junio, pero que durante ese año específico no comenzaría hasta finales de junio, creando periodo prolongado de calor seco que hacía que permanecer al aire libre fuera extraordinariamente incómodo, particularmente durante tarde, cuando sol alcanzaba intensidad máxima, cuando cielo estaba completamente despejado sin ninguna nube, permitiendo que radiación solar llegara directamente a superficie sin atenuación, creando calor intenso, que hacía que caminar por calles empedradas fuera difícil, porque piedras absorbían calor durante día, irradiándolo hacia arriba, creando sensación de estar en horno, cuando viento estaba completamente calmado, creando aire inmóvil que intensificaba sensación de calor, porque ausencia de movimiento de aire impedía evaporación de sudor, que era mecanismo principal mediante el cual cuerpo humano disipaba calor. Aproximadamente a las 6 de tarde, cuando recepción matrimonial, que seguía a ceremonia que había sido conducida en Catedral de Durango, a las 5, estaba siendo celebrada en Salón de Banquetes de Hotel Victoria, que era establecimiento elegante que había sido construido durante década de 1870 por empresario español, don Isidro Maldonado, que había emigrado a México durante década de 1860, escapando de inestabilidad política. En España, hotel que había sido diseñado para atraer clientela rica que incluía comerciantes que visitaban Durango para negocios, funcionarios gubernamentales que viajaban desde Ciudad de México y familias ricas que celebraban eventos sociales importantes como matrimonios. Salón que contenía capacidad para 200 personas sentadas en mesas circulares cubiertas con manteles de lino blanco importado de Francia, decorado con candelabros de plata que habían sido fabricados localmente por plateros que trabajaban plata extraída de minas de región, con arreglos florales que incluían rosas que habían sido cultivadas en invernaderos que proporcionaban ambiente húmedo necesario para cultivo en clima árido de Durango, y con cortinas de terciopelo rojo que colgaban de ventanas grandes, que aunque estaban abiertas para permitir ventilación, proporcionaban poca ayuda debido a ausencia de viento. Salón donde aproximadamente 150 invitados que habían sido convocados mediante invitaciones elaboradas que habían sido impresas en imprenta local, estaban sentados en mesas esperando inicio de banquete que consistiría de múltiples platillos preparados por cocinero francés que había sido contratado específicamente para evento mediante pago de 100 pesos, que era suma considerable equivalente a salario mensual de trabajador calificado, cuando meseros vestidos con uniformes formales que consistían de chaquetas negras, pantalones negros, camisas blancas y guantes blancos, estaban distribuyendo copas de cristal que habían sido importadas de Bohemia, que era región de Europa Central conocida por fabricación de cristal de calidad extraordinaria. Copas que serían usadas para brindis tradicional que marcaría inicio oficial de banquete. Brindis que sería conducido por padre de novia, don Epifanio Navarro, que era propietario de mina de plata La Fortuna, ubicada a 30 kilómetros al noroeste de Durango, en región de Nombre de Dios, donde vetas de plata habían sido explotadas durante siglos coloniales y que continuaban siendo productivas durante siglo XIX, generando ingresos anuales de aproximadamente 40,000 pesos, que después de deducir costos de operación que incluían salarios de mineros, costos de materiales que incluían pólvora usada para excavación mediante voladura, madera usada para construcción de soportes que prevenían colapso de túneles, velas usadas para iluminación en túneles que eran completamente oscuros sin luz natural, y mercurio, usado en proceso de amalgamación,
y pérdidas ocasionales debido a inundación de túneles profundos que requería bombeo costoso usando bombas accionadas por vapor, dejaba ganancias de aproximadamente 15.000 pesos anuales que permitían que familia Navarro viviera extraordinariamente confortablemente en casa grande ubicada en centro de Durango, conteniendo 20 habitaciones decoradas lujosamente con muebles importados de Europa, particularmente de Francia, que era considerada centro de refinamiento durante siglo XIX, cuando meseros habían llenado copas con champán que había sido importado de Francia con costo considerable de 500 pesos por caja, conteniendo 12 botellas, reflejando capacidad económica de familia Navarro de gastar generosamente en celebración de matrimonio de hija única, champán que había sido mantenido fresco mediante almacenamiento en bodega subterránea de hotel, donde temperatura permanecía relativamente baja, incluso durante días calurosos, debido a aislamiento proporcionado por tierra circundante, cuando don Epifanio había levantado copa, preparándose para pronunciar brindis tradicional que incluiría buenos deseos para pareja recién casada, que consistía de Emilia Navarro, de 23 años, quien había contraído matrimonio con don Bartolomé Subieta, de 40 años, quien se presentaba como comerciante de ganado que supuestamente operaba negocio próspero comprando ganado bovino de haciendas de Durango para revender en mercados de Zacatecas y Aguascalientes, donde demanda era constante, cuando todos invitados habían levantado copas simultáneamente, preparándose para beber después de brindis. Cuando Emilia había levantado copa que mesero había colocado frente a ella en mesa donde estaba sentada, junto a don Bartolomé, que era esposo nuevo, cuando súbitamente y completamente sin advertencia previa, copa que Emilia sostenía, había emitido sonido agudo como chasquido que había sido audible claramente a personas sentadas en mesa cercana. Había desarrollado fisura visible que había comenzado en base de copa, extendiéndose rápidamente hacia arriba a través de tallo y hacia cuenco, donde champán estaba contenido. Fisura que había expandido durante fracción de segundo, transformándose en fractura completa que había causado que copa se separara en dos fragmentos principales que habían caído de mano de Emilia. Uno cayendo sobre mesa donde había derramado champán residual, creando charco que había manchado mantel blanco. Otro cayendo al piso donde había roto en fragmentos menores con sonido agudo que había capturado atención de invitados que habían girado cabezas mirando hacia mesa principal donde Emilia estaba sentada. Rotura que había causado confusión inmediata, con invitados murmurando entre sí comentando sobre incidente extraordinario. ¿Qué causó que copa se rompiera? ¿Emilia presionó demasiado fuerte? ¿Copa tenía defecto? Es mal presagio que copa de novia se rompa durante brindis. Comentario final que reflejaba creencia supersticiosa que era común en cultura mexicana de época, que vidrio que se rompía espontáneamente, particularmente durante eventos importantes como matrimonios, era señal de mala fortuna que pronto afectaría persona asociada con objeto roto. Creencia que, aunque era rechazada por personas educadas que la consideraban superstición sin base racional, era aceptada ampliamente por población general que interpretaba eventos inexplicables como manifestaciones de fuerzas sobrenaturales. Confusión que había sido manejada rápidamente por meseros que habían limpiado fragmentos de copa y charco de champán, que habían reemplazado copa rota con copa nueva que había sido llenada con champán, permitiendo que brindis procediera sin interrupción adicional, aunque atmósfera había sido afectada notablemente con alegría inicial, siendo reemplazada parcialmente por nerviosismo, particularmente en Emilia,
que había parecido perturbada por incidente, según múltiples testigos que posteriormente describirían que había mostrado expresión de preocupación visible en rostro, que había comentado discretamente a don Bartolomé que rotura de copa la había asustado porque recordaba historias que abuela había contado sobre mal presagio asociado con vidrio roto, comentario que don Bartolomé había descartado con risa, afirmando que eran simplemente supersticiones sin base. Brindis que había procedido con don Epifanio, pronunciando buenos deseos tradicionales para pareja, con invitados bebiendo champán, simultáneamente con Emilia bebiendo de copa nueva que había sido proporcionada sin saber que champán contenía arsénico, que había sido agregado deliberadamente por don Bartolomé, que había sobornado mesero con 500 pesos para agregar veneno a copa específica que sería servida a Emilia, arsénico que había sido disuelto en champán, siendo completamente invisible porque arsénico en soluciones transparentes sin color que revelaría presencia, y siendo casi completamente insípido porque, aunque arsénico tiene sabor ligeramente metálico, sabor es sutil y es completamente enmascarado por sabor ácido y efervescente de champán que domina paladar, champán envenenado que Emilia había consumido completamente bebiendo aproximadamente 150 mililitros, que contenían aproximadamente 300 miligramos de arsénico, que era dosis masivamente letal, considerando que dosis letal para adulto era aproximadamente 100 a 300 miligramos, significando que Emilia había ingerido dosis que era suficiente para causar muerte incluso si tratamiento médico fuera proporcionado rápidamente. Esta es la historia de Emilia Navarro, quien tenía 23 años cuando se casó con don Bartolomé Zubieta el 14 de junio de 1884 en Catedral de Durango, cuya copa de champán se rompió espontáneamente durante brindis matrimonial, generando especulación sobre mal presagio, quien bebió champán de copa nueva que había sido proporcionada sin saber que contenía arsénico, quien comenzó a experimentar síntomas de envenenamiento aproximadamente 3 horas después de consumir champán, quien murió aproximadamente a las 5 de mañana del domingo 15 de junio después de agonía de 8 horas, y cuya muerte generó investigación que revelaría que copa original no había roto espontáneamente, sino había roto debido a reacción química causada por ácido sulfúrico concentrado que había sido aplicado a base de copa por conspirador antes de evento, debilitando vidrio hasta punto donde peso de champán, más presión de mano de Emilia, sosteniendo copa, había causado fractura, que rotura había sido planeada deliberadamente para crear oportunidad de reemplazar copa con copa nueva, conteniendo champán envenenado, que solo Emilia había consumido champán envenenado, mientras todos otros invitados habían consumido champán limpio, que mesero que había servido copa envenenada había confesado después de ser interrogado bajo presión, revelando que don Bartolomé había pagado soborno, y que don Bartolomé había planeado conspiración durante semanas con objetivo de asesinar a Emilia para heredar dote de 20,000 pesos que había traído a matrimonio. Capítulo 2. Durango en 1884 y la minería de plata. El año de 1884 encontró a México bajo gobierno del presidente Manuel González, que había asumido poder en 1880, después de que Porfirio Díaz había completado término constitucional, aunque todos reconocían que González era presidente títere que seguía órdenes de Díaz. Durango, específicamente, era estado dominado por minería de plata, que había sido actividad económica principal desde período colonial. Minería que empleaba aproximadamente 40% de población trabajadora masculina. Industria que había declinado temporalmente durante Guerra de Independencia debido a destrucción de infraestructura minera
y emigración de capital español, pero que había recuperado durante década de 1870, particularmente después de que gobierno de Díaz había promulgado leyes favorables a inversión extranjera, particularmente estadounidense, facilitando importación de maquinaria moderna y de capital necesario para reactivar minas que habían sido abandonadas. La economía de Durango estaba basada en minería de plata en aproximadamente 50 minas activas, que variaban en tamaño desde operaciones pequeñas, empleando 10 trabajadores, hasta operaciones grandes, como Mina de Familia Navarro, empleando 200 trabajadores. En ganadería, particularmente crianza de ganado bovino, en haciendas grandes que se extendían durante áreas que variaban desde 5.000 hasta 100.000 hectáreas, en regiones semiáridas, donde pastoreo extensivo era único uso, productivo de tierras debido a precipitación insuficiente para agricultura, en agricultura limitada, principalmente a valles irrigados donde cultivo de maíz, trigo y chile era practicado, y en comercio que servía como intermediario entre productores de plata y ganado y mercados en ciudades más grandes. La sociedad de Durango estaba estratificada extraordinariamente, con élite minúscula de aproximadamente 20 familias que poseían minas y haciendas grandes, controlando aproximadamente 70% de riqueza, clase media pequeña de comerciantes, profesionales y propietarios de minas menores, que incluía familia Navarro, que constituía aproximadamente 10%, y mayoría masiva de población que trabajaba como mineros, vaqueros, agricultores de subsistencia, ganando salarios que variaban desde 15 pesos mensuales para trabajadores no calificados hasta 40 pesos para trabajadores calificados. Para mujeres de familias de clase media alta como Emilia, vida ofrecía lujo material considerable, educación básica proporcionada por institutrices, participación en vida social limitada a eventos apropiados, expectativa absoluta de matrimonio con hombre de posición social apropiada. Capítulo 3. Emilia Navarro y la mina. La fortuna. Emilia Navarro había nacido en 1861 en casa de familia en Durango, siendo hija única de don Epifanio Navarro y doña Escolástica. Su abuelo, don Margarito Navarro, había comprado mina La Fortuna en 1835, cuando propietario anterior había sido arruinado por inundación de túneles profundos. Había invertido capital considerable en bombeo de agua. Había descubierto vetas ricas que habían generado fortunas. Su padre, don Epifanio, había heredado en 1865. Había modernizado operaciones mediante introducción de maquinaria de vapor importada de Inglaterra que procesaba mineral más eficientemente. Había expandido producción, triplicando volumen de plata extraído anualmente. Su madre, doña Escolástica, continuaba activa supervisando administración doméstica de casa grande que empleaba 15 empleadas domésticas. A sus 23 años, Emilia era mujer de belleza considerable, con rasgos delicados, constitución frágil que había causado que pasara infancia, frecuentemente enferma con fiebres y resfriados que habían preocupado padres, generando sobreprotección, que había resultado en que Emilia fuera extraordinariamente dependiente de familia, particularmente de madre, que tomaba decisiones sobre prácticamente todos aspectos de vida, personalidad tímida y reservada, que hacía difícil interacción social, particularmente con hombres que Emilia encontraba intimidantes, educación refinada que incluía alfabetización en español y francés, habilidades en piano y bordado, conocimiento de literatura francesa que había leído extensivamente. La dote que traería a matrimonio incluía efectivo de 15,000 pesos, participación en mina valorada en 20,000 pesos, que generaría ingresos de aproximadamente 3,000 pesos anuales, ajuar valorado en 5,000 pesos,
total de 40.000 pesos, que era dote extraordinariamente grande. El cortejo por don Bartolomé había comenzado en enero de 1884, cuando había sido presentado a familia mediante conocido comercial que había afirmado que don Bartolomé era comerciante exitoso de ganado. Había continuado durante 5 meses con don Bartolomé, visitando regularmente, demostrando conocimiento de comercio ganadero y minero que había impresionado don Epifanio. Cuando había propuesto matrimonio en mayo, don Epifanio había aceptado, después de investigación que había confirmado que don Bartolomé compraba y vendía ganado, pero que no había investigado profundamente situación financiera o antecedentes personales. Emilia había aceptado sin entusiasmo particular, pero con obediencia a decisión de padre, que según costumbre de época tenía autoridad completa sobre decisiones matrimoniales de hijas. Lo que nadie en familia Navarro sabía era que don Bartolomé tenía deudas de 10.000 pesos, que había estado casado previamente con mujer, que había muerto en circunstancias sospechosas, que nunca habían sido investigadas apropiadamente, y que planeaba asesinar a Emilia para heredar dote. Capítulo 4. La conspiración del vaso saboteado. Don Bartolomé Zubieta había desarrollado plan extraordinariamente complejo que requería timing preciso y coordinación con cómplice. Había identificado que durante recepción matrimonial, brindis tradicional sería conducido usando champán servido en copas de cristal que todos invitados beberían simultáneamente, que sería difícil envenenar solo copa de Emilia sin ser notado, porque meseros servían copas de bandejas, donde múltiples copas eran transportadas simultáneamente, haciendo imposible distinguir copa específica que sería servida a persona específica. Había resuelto mediante estrategia de causar que copa original de Emilia se rompiera durante brindis, creando oportunidad de reemplazar con copa nueva que sería preparada específicamente con champán envenenado. Para causar rotura, había usado ácido sulfúrico concentrado, que era sustancia que reaccionaba con vidrio, debilitándolo progresivamente. Había aplicado ácido a base de copa específica, usando pincel pequeño durante noche anterior a matrimonio, cuando había visitado hotel, afirmando necesitar verificar preparativos finales. Había identificado copa que sería usada por Emilia mediante arreglo con mesero que había sido sobornado con 500 pesos. Había aplicado ácido creando zona debilitada, que eventualmente causaría fractura cuando peso y presión fueran aplicados. Había coordinado con mesero don Severiano, que había aceptado participar motivado por codicia, que durante brindis había servido copa tratada con ácido a Emilia, que había preparado copa nueva conteniendo champán mezclado con arsénico que había sido proporcionado por don Bartolomé, que cuando copa original había roto según plan, había reemplazado rápidamente con copa envenenada. Plan había sido ejecutado perfectamente. Copa había roto durante brindis creando confusión. Copa nueva había sido servida. Emilia había bebido champán envenenado. Otros invitados habían bebido champán limpio. Capítulo 5. La agonía de Emilia. Recepción había continuado normalmente después de brindis, con banquete siendo servido. Emilia había participado durante primeras 3 horas sin mostrar síntomas, porque arsénico típicamente requiere 2 a 4 horas antes de causar síntomas dependiendo de dosis y de contenido de estómago. Aproximadamente a las 9 de noche, cuando recepción todavía estaba en progreso, Emilia había comenzado a experimentar síntomas. Náusea severa que había causado que perdiera apetito rechazando alimentos, dolor abdominal que había intensificado rápidamente transformándose en dolor, que Emilia había descrito como sensación de que intestinos estaban siendo retorcidos.
Durante horas siguientes, síntomas habían progresado dramáticamente. Náusea había culminado en vómito violento que había evacuado contenido de estómago. Vómito que había continuado incluso después de que estómago estaba vacío, causando arcadas dolorosas. Diarrea profusa que había comenzado súbitamente. Sudoración intensa que había empapado vestido de novia. Palidez extrema que había alarmado madre doña Escolástica. Doña Escolástica había llevado a Emilia rápidamente a habitación privada en hotel. Había enviado mensajero urgentemente para convocar doctor Remigio Fuentes, que era médico más respetado de Durango. Durante horas subsecuentes, síntomas habían continuado empeorando. Deshidratación severa causada por vómito y diarrea que habían evacuado litros de líquido, calambres musculares particularmente en piernas que habían causado dolor extraordinario, dificultad respiratoria que había comenzado como sensación de falta de aire progresando a respiración, que requería esfuerzo consciente. Doctor Fuentes había llegado aproximadamente a medianoche encontrando a Emilia en estado crítico. Había reconocido inmediatamente síntomas como consistentes con envenenamiento por arsénico, basándose en experiencia tratando casos similares. Había interrogado sobre qué Emilia había consumido, había intentado tratamiento con eméticos, aunque estómago ya estaba vacío, con carbón activado, con fluidos mediante enema, con morfina para controlar dolor. Pero dosis de arsénico había sido demasiado masiva y tiempo transcurrido había sido demasiado largo. Durante madrugada, síntomas habían progresado a convulsiones, coma, paro cardiorrespiratorio. Emilia Navarro murió aproximadamente a las 5 de mañana del domingo 15 de junio después de 8 horas de agonía desde inicio de síntomas. Doctor Fuentes declaró que muerte había sido causada por envenenamiento y que investigación era necesaria. Capítulo 6. La investigación del vaso corroído. Alguacil. Don Ignacio Robles había iniciado investigación interrogando doctor Fuentes, que había explicado síntomas consistentes con envenenamiento por arsénico. Interrogatorio de invitados había revelado que solo Emilia había enfermado, sugiriendo que envenenamiento había sido selectivo. Examen de alimentos servidos durante banquete no había revelado contaminación, sugiriendo que veneno no había sido administrado mediante comida. Pero detalle crucial había emergido durante interrogatorio de invitados. Múltiples personas recordaban que copa de Emilia había roto espontáneamente durante brindis. Alguacil había reconocido que rotura de copa había creado oportunidad de reemplazar con copa nueva que podría haber contenido veneno. Había solicitado que fragmentos de copa rota fueran recuperados. Búsqueda de salón había revelado que fragmentos habían sido descartados en basura por meseros que habían limpiado. Fragmentos habían sido recuperados parcialmente. Examen de fragmentos por doctor Fuentes había revelado descubrimiento extraordinario. Base de copa mostraba decoloración que era consistente con exposición a ácido. Análisis químico había confirmado presencia de residuos de ácido sulfúrico. Copa no rompió espontáneamente. Doctor había declarado. Base fue tratada con ácido que debilitó vidrio causando fractura. Esto fue sabotaje deliberado diseñado para crear oportunidad de reemplazar copa. Interrogatorio de meseros había identificado don Severiano como persona que había servido copa original y que había reemplazado con copa nueva después de rotura. Interrogatorio de don Severiano bajo presión había resultado en confesión. Había sido pagado 500 pesos por don Bartolomé para servir copa tratada con ácido y para reemplazar con copa conteniendo champán envenenado. Búsqueda de habitación de hotel donde don Bartolomé había estado hospedado había revelado frasco conteniendo ácido sulfúrico residual,
frasco conteniendo arsénico residual. Don Bartolomé Zubieta fue arrestado, confrontado con evidencia. Confesó. Capítulo 7. El juicio del cristal envenenado. Juicio de don Bartolomé Zubieta y don Severiano comenzó en agosto de 1884, generando escándalo masivo en Durango. Evidencia fue devastadora. Autopsia confirmando arsénico en tejidos de Emilia, fragmentos de copa mostrando residuos de ácido sulfúrico, frascos de ácido y arsénico en posesión de don Bartolomé, confesión de don Severiano revelando soborno y conspiración, confesión de don Bartolomé. Doctor Fuentes testificó. Emilia murió de envenenamiento por arsénico administrado mediante champán. Copa original fue saboteada con ácido causando rotura durante brindis. Copa nueva conteniendo veneno fue servida. Es método extraordinariamente sofisticado que requirió planificación meticulosa. Invitados testificaron sobre observar rotura espontánea de copa. Copa de Emilia rompió súbitamente durante brindis sin causa aparente. Ahora comprendemos que rotura fue causada por sabotaje químico diseñado para crear oportunidad de envenenamiento. Fiscal argumentó. Acusado principal desarrolló conspiración extraordinariamente compleja que requirió conocimiento de química para sabotear copa con ácido, coordinación con cómplice mesero para ejecutar plan, y frialdad absoluta para presenciar muerte de esposa que había envenenado. Conspiración fue motivada por codicia pura, dote de 40,000 pesos que heredaría como viudo. Rompió copa de víctima usando ácido, reemplazó con copa envenenada, víctima bebió sin sospecha, murió en agonía, cómplice mesero que fue sobornado con 500 pesos, ejecutó plan sirviendo copa saboteada y copa envenenada, ambos merecen castigo máximo. Veredictos. Don Bartolomé, culpable de homicidio premeditado, con circunstancia agravante de uso de veneno y premeditación extraordinaria. Don Severiano, culpable de complicidad en homicidio. Sentencias. Don Bartolomé, muerte por fusilamiento. Don Severiano, 20 años de prisión. Don Bartolomé Zubieta fue ejecutado en Durango el 15 de noviembre de 1884. Últimas palabras. Copa que rompió fue presagio literal de muerte que había planeado. Saboteé con ácido para crear oportunidad de envenenar. Plan fue perfecto en ejecución, pero evidencia de ácido en fragmentos reveló sabotaje. Confesión de mesero reveló conspiración completa. Epílogo. Caso estableció precedentes importantes que transformaron investigación de envenenamientos en México. Análisis químico de objetos que contactaban alimentos se tornó práctica estándar en casos de muerte sospechosa. Recipientes que rompían espontáneamente, particularmente durante eventos sociales, fueron examinados para detectar sabotaje, meseros y empleados de establecimientos donde eventos eran celebrados fueron advertidos sobre importancia de reportar comportamiento sospechoso o solicitudes inusuales. Fragmentos de copa que había sido saboteada fueron preservados en Museo de Medicina Legal de Durango, con inscripción: la copa de Emilia Navarro, saboteada con ácido sulfúrico causando rotura durante brindis matrimonial. Rotura creó oportunidad de reemplazar con copa envenenada. Evidencia de ácido en fragmentos reveló conspiración extraordinariamente sofisticada. Familia Navarro nunca se recuperó completamente de pérdida de hija única. Doña Escolástica desarrolló depresión severa que requirió tratamiento durante años. Don Epifanio vendió mina La Fortuna en 1886, siendo incapaz de continuar operaciones después de tragedia. Pareja se retiró a Hacienda en Campo, donde vivieron resto de vidas en aislamiento relativo, evitando sociedad que les recordaba pérdida.
Caso fue citado durante décadas en textos de medicina legal como ejemplo clásico de cómo métodos criminales pueden ser extraordinariamente sofisticados, requiriendo que investigadores consideren posibilidades que parecen extraordinarias. ¿Cómo evidencia física puede revelar conspiración que de otra manera habría permanecido oculta? ¿Y cómo análisis científico riguroso puede transformar objeto aparentemente insignificante como fragmento de vidrio en evidencia crucial que resuelve crimen complejo? Superstición sobre vidrio roto, siendo presagio de muerte, fue reforzada dramáticamente por caso en cultura popular de Durango, donde historia fue transmitida durante generaciones como advertencia de que presagios frecuentemente se cumplen, aunque no de manera que víctimas esperan. Copa de Emilia que rompió durante brindis efectivamente presagió muerte, pero no debido a fuerzas sobrenaturales, sino debido a sabotaje químico deliberado que había sido planeado meticulosamente por esposo, que la codiciaba solo por dinero. Descansa en paz, Emilia Navarro. Tu copa se rompió durante brindis, que debería haber celebrado inicio de vida matrimonial. Rotura fue interpretada como mal presagio por invitados supersticiosos, pero realidad fue más terrible. Copa fue saboteada deliberadamente con ácido para crear oportunidad de envenenarte. Bebiste champán de copa nueva sin saber que contenía arsénico. Moriste en agonía después de 8 horas de sufrimiento terrible, pero fragmentos de copa saboteada revelaron evidencia de ácido. Investigación descubrió conspiración. Justicia prevaleció contra esposo que transformó celebración de amor en ejecución de asesinato premeditado. Si esta historia trágica te ha conmovido profundamente, te invito cordialmente a dejar me gusta en este video para apoyar creación de más contenido histórico de calidad que preserva memoria de víctimas y que educa sobre métodos criminales históricos, y a suscribirte al canal para recibir notificaciones de futuros episodios que explorarán otros casos fascinantes de historia criminal de México. Activa las notificaciones presionando campana para no perderte próximos videos. ¿Qué opinas sobre sofisticación extraordinaria de este método criminal que combinó sabotaje químico con envenenamiento? ¿Cómo crees que investigadores modernos habrían abordado caso con tecnología forense actual? ¿Conoces otros casos históricos donde objetos cotidianos fueron transformados en armas mediante sabotaje químico? Comparte tus pensamientos, opiniones, teorías y conocimientos en sección de comentarios abajo, donde comunidad puede discutir aspectos fascinantes de casos históricos. Gracias por escuchar esta historia trágica de boda del vaso roto, de mujer joven que fue asesinada mediante conspiración que transformó celebración más feliz de vida en trampa mortal. Que memoria de Emilia Navarro nos enseñe que métodos criminales pueden ser extraordinariamente sofisticados, requiriendo investigación igualmente rigurosa, que presagios supersticiosos frecuentemente tienen explicaciones científicas que son más aterradoras que fuerzas sobrenaturales, que codicia puede motivar crueldad que parece imposible de comprender, que evidencia física incluso cuando parece insignificante puede revelar verdades cruciales, y que justicia, aunque frecuentemente llega tarde, puede prevalecer cuando investigadores aplican ciencia rigurosa combinada con determinación inquebrantable de descubrir verdad. Hasta próximo caso de historia criminal fascinante de México. Adiós.